Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, mal comienzo de mes para Estados Unidos, otra vez de luto este país. Hoy es 1 de octubre y ha ocurrido un tiroteo en otra universidad, en Oregon específicamente. Hasta ahora, bueno, los detalles todavía no están muy claros. El atacante aparentemente está muerto también, un joven de apenas 20 años. Se habla de 10 muertos y de más de 20 heridos. La cifra de muertos podría ascender porque hay heridos de gravedad. Bueno, tristísimo todo esto, tristísima situación, angustiante además para todo, porque sabemos y estamos claros que no es la primera vez que ocurre una cosa como esta en los Estados Unidos. Y pues es la Constitución precisamente la que impide resolver este asunto de manera legislativa. Pues en la Constitución está previsto el derecho a la defensa personal, y eso impide que se haga una reglamentación, un control de armas, pues porque las armas son de libre compra precisamente por el derecho a la defensa. Pues una cosa muy lamentable, muy triste, situaciones que además siempre ponen a este país en vilo, a cada madre, a cada padre, a cada joven que va a una universidad, porque suelen ocurrir, y ya han sido varios en centros estudiantiles. Esta vez fue en un community college, una universidad comunitaria en Oregon. Bueno, el FBI, por supuesto, está actuando en las investigaciones. Lo primero que se revisa son las redes sociales de la persona que ocasionó el ataque. Me llamó la atención una información que se decía que ya habían recuperado 4 armas y se supone que es un solo atacante que tenía 4 armas. Ya, por supuesto, como todas las cosas en este país que suelen informarse porque no se esconden datos, pues ya en las próximas horas sabremos exactamente de qué se trata, pero al parecer en una de sus redes sociales, aparentemente en el Facebook, había publicado el crimen que quería cometer. Bueno, vamos a revisar un poco las informaciones que tenemos sobre el acontecer nacional e internacional. BOA, La Voz de América, nos tiene un reportaje sobre las autoridades, los extraditados a Estados Unidos. Las autoridades de México extraditaron a más de una docena de presuntos narcotraficantes aquí en Estados Unidos, donde estar presos, si es verdad, que como lo decía el célebre narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, estar preso aquí en los Estados Unidos, sí es verdad que es terrible. Vamos a ver el reportaje que La Voz de América tiene para nosotros sobre este tema. Edgar Valdés Villarreal, apodado La Barbie, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos, estuvieron entre 13 presuntos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos. Las 13 personas extraditadas el día de hoy son acusadas por la comisión de diversos delitos, entre ellos asociación delictuosa, narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, portación de armas de fuego y otros delitos. Según las autoridades, el COS presuntamente lideraba el cártel del Golfo y de los Zetas y se le ha acusado de importación y distribución de cocaína y marihuana. A la Barbie se le detuvo en 2010 por homicidio calificado, entre otros delitos. Valdés Villarreal es reclamado por la Corte Federal del Distrito del Este de Luisiana por narcotráfico y lavado de dinero. Valdés y Costilla habían permanecido recluidos en la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, de donde Joaquín El Chapo Guzmán escapó en julio. Hasta antes de esa fuga, las autoridades mexicanas habían denegado los pedidos de extradición de Washington, pero esto ya cambió. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, dijo en un comunicado que las extradiciones no habrían sido posibles sin la estrecha colaboración con los funcionarios de más alto nivel de la Procuraduría de Justicia de México. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Bien, Estados Unidos y Rusia están coordinando operaciones militares en Siria, operaciones militares contra grupos terroristas. Sobre esto también tiene un amplio reportaje La Voz de América. Vamos a verlo.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguraron que ambas naciones están trabajando para combatir el mismo objetivo militar, el Estado Islámico, así como grupos terroristas en Siria. El ministro de Relaciones Exteriores y yo estamos de acuerdo en que, aunque no tenemos un acuerdo en relación a algunas críticas decisiones en términos de una solución política, pensamos que tenemos algunos pasos específicos que podrían ayudar a guiarnos en la dirección correcta. Eso tiene que explorarse a fondo y finalmente estamos de acuerdo en que tenemos mucho trabajo que hacer. Esto mientras la Coalición Nacional Siria, principal grupo opositor de Bashar al-Assad, condenó los bombardeos por parte de Rusia. Todas las áreas bombardeadas están libres del Estado Islámico. El EI fue derrotado hace un año en esas áreas, así que no están ellos o fuerzas del Frente de Nusra. Dudas que ambas partes esperan aclarar después de que este jueves oficiales militares rusos y estadounidenses adelantaran una reunión vía videoconferencia para hablar de sus operaciones. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, explicó en respuesta a La Voz de América cuáles son las expectativas. Entendemos la realidad y queremos como mínimo evitar cualquier malentendido y como máximo querer cooperar de tal manera que nuestra lucha contra el terrorismo sea más eficiente en general. Asimismo, reiteró que Rusia está atacando terroristas, negando acusaciones de que sus acciones militares estaban siendo adelantadas contra miembros de la oposición siria. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bueno, y en estas operaciones que apoya Estados Unidos contra el terrorismo, las fuerzas afganas con apoyo de Estados Unidos han logrado recuperar una parte de Kunduz. Vamos a ver lo que La Voz de América tiene también sobre esto. Autoridades afganas confirmaron la recuperación de la ciudad de Kunduz en el norte de Afganistán, que había sido tomada por talibanes en la victoria más importante del grupo insurgente desde 2001. El operativo, que se inició alrededor de las 11 de la noche, hora local, del miércoles, permitió recuperar parte de la ciudad. Sin embargo, según un miembro del Consejo Municipal de Kunduz, los insurgentes todavía tienen el control de algunos distritos de la provincia. El jefe de policía de Kunduz dice que la situación ya está bajo control. La operación se inició a las 11 de la noche y con la cooperación cercana de las fuerzas de seguridad pudimos limpiar la ciudad. Me encuentro en el centro de la ciudad y les puedo asegurar a los residentes de Kunduz que pueden regresar a su vida normal. Después de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, afirmó que Estados Unidos continuará apoyando a los afganos y que la política de Obama puede cambiar dependiendo de la situación en el terreno. El Pentágono dijo esta semana que la situación sigue siendo inestable. Agregó que la fuerza afgana envió a miles de personas para tomar el control de la ciudad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Bien, y lo que parece que no es una noticia nueva, pero sí es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia nuevamente que hay planes en su contra de la extrema derecha y dice que es terrorismo en Venezuela lo que está conspirando en contra de su gobierno. La Voz de América también tiene un reportaje sobre esto. Vamos a verlo. Tras su llegada a territorio venezolano luego de varios días en suelo estadounidense, el presidente Nicolás Maduro denunció una nueva fase del presunto plan violento de la llamada extrema derecha venezolana, la cual está, advirtió, signada por acciones terroristas. Terrorismo se llama esto, lo que se hizo ayer con una planta eléctrica. Igual, el mismo modus operandi, un motorizado con un parrillero atacó con unas bombas una planta eléctrica importante del país. Dadas las acusaciones que anteceden, la dirigente opositora Aida Díaz señaló que no es lógico que cualquier funcionario del gobierno emita opiniones sin que se hayan iniciado las averiguaciones de estos hechos. Cada vez que salen a dar una declaración sobre algún problema del país, generalmente acusan a la extrema derecha. Siempre el culpable es otro. Por su parte, el secretario general de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, en conferencia de prensa, envió un mensaje directo al presidente venezolano. Que no se te ocurra, Maduro, utilizar esta situación como justificación peregrina para, por ejemplo, decretar estados de excepción en pleno centro del país. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, enfatizó que a pesar de los intentos desestabilizadores, el próximo 6 de diciembre el oficialismo saldrá victorioso en las elecciones. El 6 de diciembre, con lluvia o sin lluvia, truene, llueve o relampaguee,
la fuerza revolucionaria van a ganar otra vez las elecciones. Dios mediante será así. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, aquí estaremos para verlo, para además reportarlo y saber cuál es el plan para ganar unas elecciones que tienen perdidas, porque al regreso vamos a hablar con Iván Ballesteros, que es el invitado de todos los jueves, plomo parejo. Y una de las cosas que vamos a tocar con él es esta encuesta que dice que el 82,7% de la población venezolana rechaza la gestión de Nicolás Maduro, por lo menos el 82,7% de los encuestados. Recuerden visitar mi página de Facebook, es www.facebook.com/PatriciaPoleo_oficial. Mi cuenta de Twitter es @patipoleo. Mi cuenta de Instagram es @patipoleob. Visítenme en las redes sociales. Al regreso, vamos a tener de aquí vía Skype a Plomo Parejo y Iván Ballesteros. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype a Iván Ballesteros, a Plomo Parejo. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bien, Patricia, buenas noches. Un saludo para ti, tu equipo y toda la audiencia. Quiero informarte que las redes sociales a través de Celo están transmitiendo este programa. Me llamaron para decirme que iban a retransmitir el programa. Qué bueno. Mira, tienes que visitar mi página en Facebook, que la acabo de abrir, que es www.facebook.com/PatriciaPoleoOficial. Tienes que visitarla y darle like, ¿oíste? Ah, ok. Bueno, vamos a meternos ahí, aunque yo no tengo Facebook, pero vamos a ver cómo hacemos. Ahí tienen ustedes la dirección de la página de Facebook oficial de Patricia Poleo. Cuéntame, Iván, cuéntame qué tienes, porque yo creo que tenemos mucho de qué hablar. Acabo de colocar un reportaje de BOA en el que Nicolás Maduro denuncia terrorismo en Venezuela, dice que todos estos ataques a las plantas eléctricas son ejecutadas por la extrema derecha en Venezuela, que eso es terrorismo, que son los planes para desestabilizar, bueno, el cuento de siempre, pero esta vez es la extrema derecha, y habla de terrorismo. Bueno, fíjate, aquí Maduro habla muy fácil las cosas que dice, después todo se le cae, todo es una fachada, una mentira. Trata de causar un boom, un espejismo que se desvanece rápidamente porque a Maduro ya nadie le cree. Fíjate, aquí sí hay terrorismo, pero el terrorismo es dirigido desde el Estado. Aquí hemos visto cómo se persigue a la disidencia, cómo se siembran a las personas, y te voy a poner el caso. Fíjate, aquí hay incluso asesinos que trabajan al servicio del gobierno. Te lo voy a poner en el caso de la señora esta que asesinaron, la señora Liana Ergueta. En el caso de la señora Liana Ergueta hay muchos perseguidos, hay gente amenazada todavía. Resulta que todos, entre comillas, jóvenes, que los hacían pasar por estudiantes y no eran estudiantes, los infiltró el mismo gobierno en los partidos políticos, ¿no? Los infiltra en los partidos políticos, los hace dirigentes de los partidos políticos, muchos sacaron provecho, aparte de los reales que le pidieron a mucha gente, a otros los extorsionaron. Pero fíjate que en el caso del asesinato de esta dama y los delitos que se cometieron con otras damas, como fue robo, tortura, amenazas de muerte y todo eso, bueno, estos individuos que deberían estar siendo procesados y pagando por los delitos cometidos, bueno, resulta que están protegidos por el gobierno. Ni siquiera los mandan, por lo menos fíjate, en el caso de Pérez Venta, que le salía que lo mandaran a Tocuyito, no lo mandaron a Tocuyito, lo dejaron en el SEBIN, está en un calabozo protegido, dicen las malas lenguas, que he visitado incluso por Diosdado Cabello, que ya te voy a hablar también de Diosdado Cabello. El otro, el señor Carlos Trejo, ya está sonando que a lo mejor sale libre, porque ahora Pérez Venta dice que Trejo no lo contrató. O sea, él se está echando la culpa, entonces parece que hay una suerte de acuerdo. Y a este Pérez Venta están hablando de que si lo sancionan, le van a aplicar 5 años de cárcel. Entonces, fíjate, esta gente
que fue utilizada por el gobierno, porque el gobierno en cierta forma no solo es que los ha protegido, los ha utilizado y los tiene como aliados. Entonces ya tú ves cómo funciona ese tipo de terrorismo, si se quiere político-social, porque lo infiltran en la sociedad, lo infiltran en los partidos políticos, y estos señores no solo venden y dan información, sino que llegan al extremo de eliminar, matar, asesinar a personas, después de robarlas, después de hacer todas las cosas que hacen. Y es ahí el caso de varias damas, que me reservo el nombre, que están siendo amenazadas por estos jóvenes desde la cárcel, desde su lugar de reclusión. Están amenazando a estas personas que han denunciado los delitos, cómo lo cometieron y todas las cosas que hacían. Eso por un lado. Pero tienes el otro tipo de terrorismo que hace el Estado y que para lo cual utiliza estos mal llamados colectivos o bandas de asaltantes en motos que circulan por la ciudad y que salen armados con toda la impunidad del mundo, donde el gobierno no les dice nada y nadie los detiene. Resulta que últimamente estas bandas se han dado al ataque de funcionarios policiales, pero llama mucho la atención y hacen ver que esa es la respuesta de la delincuencia organizada en la ciudad contra los efectivos policiales por los ataques que han hecho dentro de las OLP, la Operación Liberación del Pueblo, todos unos nombres que le ponen a este gobierno, que no liberan a nadie, al contrario, ponen más preso al pueblo y lo aterran más, porque una señora que en la 905 denunciaron quién eran las bandas de Ampone, entonces, y los delincuentes que estaban ahí, bueno, esas señoras aparecieron asesinadas y el gobierno no dice nada. Al igual como no dice nada en el caso Argueta, eso se tapó, salió un ministro hablando y se le echó tierrita y no jugó más. En este caso también no se dice nada, porque en las OLP los organismos que funcionan son la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, y en algunos casos han estado en esa operación representaciones del CICPC. El CICPC viene siendo amenazado hace mucho tiempo por la delincuencia organizada y al extremo que les han atacado sus sedes policiales y todo. Sin embargo, se han quedado tranquilos con esto. Entonces, llama mucho la atención que el AMPA aquí saca fusiles de asalto que son de guerra, que ni siquiera lo tienen las Fuerzas Armadas. Y también tienen los que tienen las Fuerzas Armadas, ya sean FAL, sean Kalashnikov, el que tú quieres lo tienen ellos y el armamento. Ahora el nuevo modo operandi es el ataque con granadas. Aquí las granadas son utilizadas únicamente que por el ejército y la infantería de marina. La Fuerza Aérea no utiliza granada, la Guardia Nacional no utiliza granada, porque la Guardia Nacional no es un componente militar para ir al combate con otra Fuerza Armada, es un organismo de orden público interno cuando se presenta un conflicto bélico con otro país. Entonces, llama mucho la atención que si las granadas, y aquí hay un servicio de armamento que fue llevado a la Dirección General de Armamento. Entonces aquí el AMPA común, delincuentes que no tienen el conocimiento ni el coeficiente intelectual para saber el armamento que están utilizando y el daño que pueden causar, entonces aparecen con granadas. Pero resulta que las granadas no se las echan a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana son los principales actores en los ataques o en la OLP, en los barrios donde someten al AMPA, y ellos van justo donde están en el AMPA porque ellos saben quiénes son los ampones y dónde están. ¿Por qué? Porque esto te quiere decir que esa gente ha venido actuando con una impunidad y cuando el gobierno le conviene, va y los ataca o agarra a unos tontos útiles y dice que está haciendo una operación de liberación del pueblo, pero es una operación para causar un efecto. Entonces, ni la Guardia es atacada con granada, ni la Policía Nacional Bolivariana con granada. En algunos casos, la PTJ ha sido atacado con granada, pero en los últimos casos atacan con granada a las policías municipales, llámese Baruta, llámese la que sea, de Latillo, las del interior de la República. Entonces, esto llama mucho la atención, que estos organismos policiales que no forman parte de esa OLP son atacados. Entonces, aquí se ve claramente cómo el gobierno organiza este tipo de eventos para tratar
de diezmar a la población, de aterrorizar a la población, a los organismos policiales que de una u otra forma actúan muchísimo mejor que los organismos que controla directamente el Estado, porque no dan respuesta. Estos dan respuesta y cuando llevan un detenido enseguida lo sueltan y no le encuentran ningún tipo de delito y el delincuente vuelve a la calle. Entonces ahora el gobierno, para no quedar mal parado interviniendo policía, bueno, ahora los manda a atacar. Porque digo yo que los manda a atacar, ¿por qué? Porque no se ve una investigación seria. El gobierno no dice nada, cómo obtienen las granadas, no dice dónde están los delincuentes, no se hace una investigación, no hay ningún detenido. En el caso de estas bandas que son pandillas grandes, que salen 60, 80 motorizados y te recorren la ciudad de este a oeste y de norte a sur, atemorizando el pueblo y atacando a las sedes opuestos de estas policías municipales. Cuando uno ve esto, uno llega a la conclusión, después de hacer un análisis, que el terrorismo es un arma que está utilizando el gobierno nacional para mantener a la población controlada, para que la gente no salga a la calle, para que la gente no pueda protestar. Y esto te lo digo, a lo mejor tú no lo notas, pero debes tener la información de que como la ciudad, después de las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, ya no hay nadie en la calle. Esta es una ciudad fantasma. Imagínate, una ciudad como Caracas, ¿no? Caracas, sí, Caracas, pero eso está sucediendo también en el interior de la República, donde la gente no sale, donde la gente queda a merced de Lampa, donde no encuentra un policía para nada. Y muchas veces cuando te ocurre un delito, una catástrofe, un asalto, llamas a la policía dice que no puede salir porque ellos mismos no se pueden prestar seguridad, no tienen el armamento conveniente, el AMPA tiene controladas las calles. Ya yo en varias oportunidades he denunciado cómo en las barriadas populares los colectivos montan alcabala y han llegado al extremo de detener a efectivos policiales que después de terminar sus labores van a su casa, porque estos policías viven en barrio, van en sus motos y son detenidos y esposados por colectivo. Eso ha sucedido en La Vega, ha sucedido en el Valle, ha sucedido en Petare, donde el delincuente es quien manda. Por eso ese eslogan que se utilizaba antes, que con Chávez manda el AMPA, mira, ahorita viene al dedo, pues, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque el AMPA que hace lo que le da la gana y aquí no se ven correctivos de ningún tipo. Pareciera que los organismos de seguridad no es que estén con las manos atadas, que le dieron la orden de no atacar a nadie. Y tú ves cuando hay una protesta de lo que sea, de gente de la oposición, de empleados públicos, cómo salen bandas armadas a repeler a estos protestantes y la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana se hace la vista gorda. Eso por ese lado. Entonces, en conclusión, Iván Ballesteros dice que esto es un plan bien orquestado por el gobierno, e incluso lo he hablado con oficiales del ejército, oficiales compañeros míos de otros componentes militares, y coinciden en lo mismo, que todo eso ha sido planificado por el gobierno nacional y que está trabajando de la mano con el AMPA. Bueno, ahora, planificado es una política... Iván, es una política de Estado dirigida a sitiar a la población, a asustar a la población. Y yo me imagino también en este tiempo que estamos viviendo de preelecciones, meses preelectorales, me imagino que también para crear un ambiente poco favorable para que la gente salga a votar y no participe. Claro, es que el trasfondo de eso, Patricia, es así como se han creado estados de excepción en la zona fronteriza, que le quedó muy mal, y se dijo que al crear el estado de excepción y controlar la frontera iban a aparecer los alimentos, se iban a eliminar los bachaqueros. Bueno, hoy puse un tuit que me manda la gente de San Cristóbal para que vean cómo están los automercados bicentenarios, las neveras, las cavas, los anaqueles vacío porque no hay comida. Es más, aquí mismo en Caracas puedes ir al Bicentenario de las Mercedes para que veas los anaqueles vacíos, que no tienen nada. Se forman colas cuando llega algo y todo se vende. Entonces aquí son formas de control que tiene la población. Cuando te la amedrentan con terrorismo, con ataques, con la impunidad del AMPA, que están mandándole un mensaje, al policía le están mandando un mensaje que no se meta, y al ciudadano que se quede callado, que no salga y que no proteste.
Mira, Iván, vamos a ir a un corte. Al regreso quiero que me digas, porque para quienes no lo sepan, aunque eso lo sabe, yo creo que el mundo entero, Iván fue militar, es teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea. Quiero que me digas, Iván, ¿cuál ha sido el sentimiento dentro de la Fuerza Armada cuando surgió, se difundió la información de que el avión Sukhoi que cayó hace 2 semanas, hace una semana en el que se mataron 2 oficiales jóvenes venezolanos, iba escoltando, dice eso RCN, es la cadena que saca la información, escoltando el avión que trasladaba a Timochenko a Cuba, desde Venezuela hasta Cuba. ¿Cómo cayó eso dentro de la Fuerza Armada, sobre todo en la Fuerza Aérea, que es la que pierde a estos 2 oficiales? Al regreso seguimos conversando con Iván Ballesteros aquí en Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Iván Ballesteros, plomo parejo, vía Skype desde Venezuela. Iván, ¿cómo cayó esto de que los oficiales que se estrellaron en el Sukhoi, que murieron hace unos días, iban escoltando a Timochenko en el avión de PDVSA? Timochenko iba en el avión de PDVSA de Venezuela hacia Cuba, a la reunión con Santos. Bueno, eso ha caído muy mal, porque primero queda al descubierto que este gobierno le ha dado un apoyo total a la narcoguerrilla colombiana, a la narcoguerrilla terrorista colombiana, y eso quedó evidenciado pues con lo que sucedió cuando se caen estos oficiales. Hay un gran malestar, sobre todo en los cuadros medios y bajos de la Fuerza Aérea, porque pareciera que se murió cualquiera, que se murió un animal, un perro, y se murieron 2 oficiales de la Fuerza Aérea, y no, como decía Maduro, en el cumplimiento del deber en la lucha contra el narcotráfico. Acuérdate que en este mismo programa yo denuncié todas las anormalidades que habían en esa supuesta operación de narcotráfico. Se denunció también la operatividad de estos aviones Sukhoi, que son unas urnas volantes y que han tenido problemas porque los compraron sin ningún tipo de evaluación como se debe hacer para la compra de un avión, si es conveniente o no, si está apto para el servicio de Venezuela, no se le paró a la línea logística. Entonces son aviones que prácticamente lo que sirven es para desfilar a riesgo de que le pase cualquier cosa al piloto. Porque fíjate, aquí no sé, la Junta Evaluadora del Accidente no ha dicho nada, si es que nombraron una junta. En tiempos pasados se nombraba una junta de evaluadores, se decía por qué se cayó el avión, cuál era la misión, cuál fue la falla, si fue falla humana, de repuesto, lo que fuera, fatiga del material. Aquí no se ha dicho nada, no se ha dicho nada, y fíjate que los tumben, hayan tumbado ese avión, como se decía, o que se estrellaron. Bueno, quedó evidenciado que esos aviones no tienen los cartuchos de los cohetes que se encienden para eyectar a los pilotos, y no se pudieron eyectar. De hecho, que se estrellaron, los hayan tumbado o se hayan estrellado. Entonces el gobierno no dice nada, y estando caliente todavía el accidente, entonces el gobierno anuncia la compra de 12 aviones, que también lo dije en tu programa, me llama mucho la atención que si hay una junta de evaluación, o cómo van a comprar un avión que se acaba de caer y no se sabe por qué se cayó. Entonces el gobierno anuncia que va a comprar 12 más. ¿De dónde los va a comprar si tenemos una situación económica muy grave, cuando el pueblo no tiene ni comida, y entonces van a comprar 12 aviones, de los cuales cada uno cuesta 50 millones de dólares cada avión, ¿no? Entonces, mira, Iván, aquí... yo por cierto, esta mañana me hizo una entrevista un periodista de Newsweek Venezuela, me la hizo vía Skype y debe salir publicada pronto en la página web de ellos. Yo le decía que yo, bueno, aparte de la información que manejo, porque sí manejo información de la Fuerza Armada y tengo informantes dentro de la Fuerza Armada igual que los tienes tú, ahí tiene que haber mucho malestar. Yo en estos días, en el programa, revelé cómo a 2 oficiales que son los primeros de su promoción, que estaban en la lista para ascensos,
recuerdo el nombre de Quintero Orea, no recuerdo el nombre que es un teniente coronel, y hay un coronel que iba a ascender a general de brigada. No los ascendieron porque Miriam Morandi los amenazó el día de la detención, cuando Miriam Morandi iba a viajar con el narcotraficante Camacaro, nunca me acuerdo cómo se llama, no sé ni decir. Bueno, que la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en el momento de la detención los amenazó y les dijo, ya usted, porque ella es comadre de Cilia Flores, y los amenazó y les dijo, ya ustedes van a ver que ustedes no van a ascender por esto. Y efectivamente no ascendieron, ni el coronel a general ni el teniente coronel a coronel, por haber estado, porque además el teniente coronel fue el que hizo el trabajo de inteligencia, Quintero Orea. Y el jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, que es el general Hernández da Costa, fue destituido del cargo y sustituido y está en su casa, porque no, se negó a poner en libertad a todo el grupo, es decir, no solamente a la magistrada, sino también al narcotraficante, porque Padrino lo llamó y vía telefónica le dijo que los pusiera en libertad, y él le dijo, bueno, mándemelo por escrito, y por supuesto Padrino López no lo quiso hacer. Esto tiene que causar mucho malestar en la Fuerza Armada, el hecho de que una magistrada, una comadre, les diga a unos oficiales, ustedes no van a ascender, y efectivamente se cumpla eso, ¿no? Bueno, fíjate, el malestar no solo está por eso, que ya te voy a dar una anécdota del pasado, ¿no? Que era la ola en la cual se montaron los golpistas para dar el golpe. Fíjate, el malestar está por la falta de apoyo hacia los miembros de la Fuerza Armada, la falta de apoyo social, económico. En el caso de estos oficiales que fallecieron, se dijo que no, se les montó un show, un entierro pomposo, pero hasta ahí quedó eso. Sin embargo, la viuda de uno de estos oficiales que falleció en el Sukhoi apareció reclamando y diciendo en el hospital militar que su esposo lo habían matado. Llorando, dijo eso. Ahora fíjate una cosa, cuando vemos estos casos de tráfico de influencia, gente que se mete dentro de del trabajo de los oficiales de la Fuerza Armada y que el ascenso depende de una persona que no tiene nada que ver en la Fuerza Armada. Yo me acuerdo del caso de la entonces, para esa época, amante de Jaime Lucinchi, Blanca Ibáñez, cuando estos mismos oficiales que están en el poder y que muchos ya han sido dados de baja, dieron el golpe, ellos decían que una de las cosas con que iban a acabar era con ese tráfico de influencias que había dentro de la Fuerza Armada para los ascensos, donde los civiles se metían en el trabajo de los militares, donde criticaron cuando Blanca Ibáñez se puso una braga de vuelo en una tragedia que hubo en el Limón, y ella se apersonó para tratar de resolver los problemas que había. Contra eso, me acuerdo, el hoy general retirado Norby Jaime Balbuena de la Fuerza Aérea, compañero mío, me dijo que con eso había que acabar, ¿no? Ahora, ante este tipo de situación, los militares chavistas se hacen la vista gorda y se quedan callados. Uno lo hacen por cobardía, porque son cobardes, falta de pantalón, por no decir otra cosa, o falta de bota. Entonces no reclaman nada, porque están descuidando unos el cargo, otros el ascenso, y otros ya no les importa la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada es una institución que se prostituyó. En la Fuerza Armada todo es un negocio, todo es un guiso, todo es un narcotráfico, y no estoy diciendo todos, estoy acusando a los oficiales chavistas, principalmente al alto mando y a los oficiales generales que se han prestado para esto y se han olvidado hasta del juramento que hicieron ante Dios, la patria y la bandera. Mira, entonces ahora ellos están al servicio de un partido político y tú lo ves en un desfile, en una declaración, en una entrevista, que hablan como unos políticos más, o sea, son unos militantes del PSUV que tienen uniforme. Mira, Iván, me quedan 2 minutos nada más. Me quedan 2 minutos nada más y me dijiste que me ibas a decir algo de Diosdado y no me lo has dicho. Dímelo en estos 2 minutos que me quedan de segmento. Bueno, en esto Diosdado ha sacado con bombo de platillo y está por la red social Twitter el supuesto calabozo donde está Leopoldo López. Yo quiero desmentirlo, yo tengo buena información y en su momento saldrán las pruebas contrarias a lo que está diciendo Diosdado Cabello de cuál es el calabozo en el que se encuentra Leopoldo López, que es un tigrito 2x2, piso de cemento, no tiene cama, duerme en el piso y sus necesidades fisiológicas tienes que hacerlas en el mismo calabozo. Esa es la información que se tiene y no como pone Diosdado Cabello, que lo ponen en una suite
donde tiene cosas de todos los servicios, tiene de todo, y eso es totalmente falso. Con Leopoldo López lo que están tratando es quebrarle la voluntad política, el estado de ánimo, así como lo hizo en su momento el régimen cubano con este señor que tú lo conoces, que se llama Armando Valladares, al cual lo tenían un calabozo, también confinado en un calabozo, donde le tenían luz las 24 horas del día, el calabozo todo estaba pintado de blanco y ahí era acondicionado para que el hombre perdiera la noción del tiempo. Con Leopoldo López están haciendo lo mismo y Leopoldo López vive, duerme en el piso, todo lo hace en el piso porque no tiene las condiciones mínimas, o sea, le están irrespetando sus derechos humanos. Bueno, Iván. Lo otro es, hasta que se termine el tiempo, PDVSA no solo es que la tienen quebrada, sino que siguen explotándola al máximo. Ahora le han dado por meter ingresos de bachilleres que ingresan con cargo de funcionario 3 por encima de los profesionales. Estos individuos sin tener 15 días ya cobran hasta cestatique y los empleados regulares de PDVSA a esta fecha no le han pagado los cestatiques. Y entonces resulta que ahora los bachilleres, simplemente por ser militantes del PSUV, tienen cargos superiores por encima de los profesionales del petróleo. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene nuevamente. Gracias. Ok, gracias a ti, Patricia. Hasta luego. Buenas noches. Siempre de verdad, momento muy agradable cuando uno conversa con Iván Ballesteros. Vamos a ir a un corte al regreso. Vamos a hablar de una gran opción que hay para los venezolanos que quieren salir de Venezuela, quieren venirse a los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de eso y también para los venezolanos que ya están aquí y están un poco desorientados. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Vamos a hablar, bueno, de lo que es la dura realidad del venezolano hoy en día, el éxodo, la emigración. Y para los que estamos aquí es la inmigración, porque aquí están llegando un montón de compatriotas absolutamente desorientados, como nunca había ocurrido, no solamente en cantidad, sino en las situaciones que a uno le toca ver. Gente que se viene con una maleta y llega aquí y no sabe dónde quedarse, no tiene alojamiento, no tiene familia, no tiene información, absolutamente desorientados, pero la desesperación por salir del país se compara solamente con lo que uno ve en Haití, lo que uno ve en Cuba, solo que todavía en Venezuela hay oportunidad de montarse en un avión y volar y salir por aire, pero definitivamente las situaciones y las circunstancias emocionales que está viviendo el venezolano con esto de emigrar, pues son objeto de estudio y de atención. Hay dos personas que me acompañan en este momento en el programa, son Ninoska Garros y Aymara Chacín, colegas además. Gracias por estar aquí, que han organizado unas ferias para simplemente, y además sin fines de lucro, sin ningún interés, simplemente como me decía Aymara, que bueno, para que lo que me preguntaban aisladamente uno por uno, pues entonces darles la información a grupos grandes de venezolanos que se están viniendo. Les decía que yo tuve la oportunidad de asistir a uno de más de 500 personas y que tuvo además una rotación de casi 2.000 venezolanos que pasaron por ahí en Orlando hace cosa de 2 semanas. ¿En qué consiste esta feria que se llama además Me Iría Demasiado? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Me vine demasiado. Me vine demasiado. Esto es, el nombre es por un documental que se hizo hace algunos años en Venezuela, donde unos muchachos decían, me iría demasiado, y se volvió viral. Sí. Y hasta el presidente en su momento se burló de eso. Entonces nosotros dijimos, ya estamos aquí, me vine demasiado, ¿y ahora qué hacemos? Entonces lo que hicimos fue reunir a un grupo de especialistas, abogados, personas que te hablen de colegio, personas que te den crédito para los que no tenemos crédito todavía porque estamos recién llegados, o que no tenemos Social Security, los que no tienen Social Security, todo eso como para orientar a la gente qué haces una vez que llegas o qué haces cuando te quieres venir. Porque tú te dices, yo me quiero ir, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿De dónde arranco? Porque el otro problema cuando llegas acá es que hay mucha gente que te estafa. Hay abogados que te estafan. Comentario, discúlpeme que te interrumpa, Oscar. El tema de los venezolanos estafando venezolanos, porque el crimen es lo mismo si tú estafas a un venezolano o a un colombiano, lo que sea, pero cuando es alguien de tu propio país que viene con una necesidad, valerse de la necesidad y de la ignorancia de una persona para estafarla, pero además que sea de tu propio país, que sea tu hermano venezolano, pero los casos que se están viendo aquí realmente cada día son peores y más numerosos.
Y de venezolanos y de otras nacionalidades. O sea, la estafa yo creo que no tiene que ver con nacionalidad, pero la gente está sufriendo y como comenta a veces Aymara, estos errores que se cometen son caros, porque los pagas en dólares, porque la gente viene con su dinerito contado. Entonces, bueno, aquí tienes hasta desde hacer una franquicia a partir de $5.000 o X cantidad de dinero, hasta cómo comprarte tu carrito con un crédito modesto. Entonces tenemos como que un abanico de posibilidades para que la gente sepa cómo arrancar, por lo menos. Aymara, ¿dónde va a ser esta feria? Esta va a ser en el Alof del Doral, porque Doral es como el punto de encuentro de los venezolanos, entonces quisimos hacerla ahí. Va a ser en el Alof del Doral el próximo viernes 9 de octubre. Y vamos a salir vía webinar hacia Venezuela, porque sentimos que los venezolanos, los que están allá, son los que más necesitan esta información. Quien está aquí, por supuesto, llegando también. Y van a tener un contacto directo con los expositores y van a tener descuentos estando ya una vez dentro de la expoferia. Pero hacia Venezuela queremos dirigirnos mucho más, porque pues le estamos permitiendo al que está evaluando la posibilidad de venirse que no se traslade hasta Miami, que no gaste ese dinerito, que lo mantenga ahorrado, que lo va a necesitar cuando venga. Y pues ya tenga como una pregira, un adelanto de lo que podría ser su experiencia aquí, ¿no? Entonces, es simplemente reducir los niveles de incertidumbre para que tomen decisiones acertadas, para que no sean víctimas de estafas. En esta oportunidad vamos a estar dándole toda la información desde así como que si fuera para niñitos de pre-kinder, de cómo inscribirse en la lotería de visas, que comienza, por cierto, el día de hoy. Sí. Hay gente que cobra por eso y eso es absolutamente gratis. Entonces, vamos a darle la orientación para que la gente, ellos mismos puedan hacerlo, porque eso es una opción. En esta oportunidad se inscribirán más venezolanos que nunca. Sí. Y la están ganando más venezolanos que claro, porque por la cantidad quizás que son los que más la necesitan en este momento. Y hablamos, dame con detalle qué es lo que se les va a mostrar a los venezolanos, aparte de, yo me imagino que el tema de la vivienda es muy importante, porque además que yo veo gente que llega aquí y de repente tú la ves viviendo en sitios carísimos y que no valen eso, lo del carro, el tema del carro, gente que compra carros carísimos o con créditos carísimos, con unos seguros carísimos, la orientación es tan importante. Me pasó a mí personalmente, mi experiencia personal es que yo compré un vehículo cuando llegué, yo llegué hace poquito, en diciembre del año pasado. Compré un vehículo y estaba sacando en estos días la cuenta y digo, bueno, cuando yo termine de pagar esto, yo me hubiese comprado con esta plata como 5 carros. Porque, claro, tienes un interés altísimo porque no tienes historia crediticia aquí, entonces no estás asesorado bien. Entonces tenemos gente especialista en servicios financieros, gente especialista en financiamiento de vehículos, que dan un poco, además de vender sus servicios, porque van a estar allí para vender sus servicios, obviamente, pero van a orientar, van a dar la información previamente. ¿Y ustedes han seleccionado a las personas que van a estar ahí o las empresas que van a estar ahí? Porque también es seleccionar a las que realmente atienden van a atender a las personas primero con esmero y seguro, y segundo que sea con efectividad, ¿no? Claro, sí, nosotros hemos revisado su fama, pues hemos preguntado a quienes han sido servidos por ellos y tenemos de todos buenas referencias, ¿no? Por supuesto que cada experiencia es individual y dependiendo de cada caso, pues no podemos arrogarnos nosotros la responsabilidad de que algo salga mal en el camino, pero sí hemos evaluado la experiencia y todo el servicio que han prestado estas personas que van a estar ahí. En cuanto a, estaba leyendo la nota de prensa de ustedes que la única forma de venirse no es con un asilo. Ustedes lo aclaran en la nota de prensa. ¿A qué se refiere eso? Bueno, yo sé que se refiere a que la mayoría de los venezolanos que están llegando aquí lo que llegan es a pedir asilo y no piensan en otra opción migratoria. Claro, porque la gente no sabe que hay 15, 16 tipos de visa. La gente cree que lo que hay es asilo, inversionista o la visa O, la que usan el talento. Entonces, ahí hay un abogado que te explica detalladamente qué visa puedes usar, qué visa según tu condición, su profesión, qué visa puede ser. Hay otro señor que él no es abogado, pero él da certificaciones laborales. Eso la gente no lo sabe. Por ejemplo, si tú estás en proceso de asilo o en un proceso de una visa y todavía no te ha llegado tu permiso de trabajo, con esa certificación laboral puedes trabajar. Ni nosotros lo sabíamos, hasta en el primer me vine demasiado, que él lo explicó, ¿verdad? Y la gente pero ¿cómo es eso? Porque imagínate la cantidad de gente que está parada porque no tiene un permiso para trabajar. Existe. ¿Cómo se obtiene un certificado de trabajo? Él te lo saca cuando ya tienes, evidentemente, un proceso ya adelantado. Que no te ha llegado el permiso. Un proceso migratorio. Sí, pero tienes que tener una oferta de trabajo. Una empresa tiene que darte una oferta de trabajo. Cada una de sus visas y las vías legales para venirse tienen sus condiciones. Pues la cosa es saberlas, conocerlas para uno poder tomar la vía que más
más se ajusta pero a son tips que no se saben, o sea, son cosas que la gente no sabe. Sí, que las personas que están en Venezuela y que quieren participar, por supuesto no van a estar aquí. ¿Cómo se conectan con el foro que ustedes van a hacer, además con todas las charlas, con cada una de las charlas que se van a dar ahí? Tenemos por la página web www.eventbrite.com. La podemos en pantalla, no sé si la tenemos. Even como evento en inglés, Bright.com. Ahí hay dos tipos de Me Vine Demasiado. El tipo de Me Vine Demasiado desde aquí, que es un poco más costoso, $20, y desde Venezuela, que es $15, porque es la transmisión hacia allá. Lo que nos está costando es la tecnología para llegar a Venezuela. Que esa transmisión streaming con su computadora se puede conectar desde su casa sin ningún problema. Exactamente. Si tiene un Wi-Fi, una conexión estable por internet, va a verlo perfectamente, porque estamos haciendo una alianza, hicimos una alianza con una universidad, Metropolitan International University, que ellos tienen aulas virtuales y dan clases de manera virtual. Entonces estamos utilizando la plataforma de ellos para que eso llegue de manera óptima, ¿no? Son expertos en webinar, entonces vamos a poder hacerlo de una manera... Patricia, algo muy importante, que la gente sepa que nosotros no estamos ganando acá nada. Todo lo que se está recolectando es para pagar los gastos del salón. Lo que queremos es ayudar a la gente, lo que estamos, porque mucha gente piensa que no, de verdad que aquí no estamos ganando dinero. Le hicimos el primero porque lo quisimos hacer y estamos haciendo el segundo por la cantidad de gente que se quedó afuera. Y que no supo, que no estuvo informada. Y ahora ya nos llamaron de otros sitios, nos llamaron de Houston, nos llamaron de Nueva York, que lo vayamos a hacer allá, que no teníamos idea que había tanto venezolano en Houston. No, es que en todas partes. Es impresionante. De verdad que es que tú dices, bueno, porque es que el Doral, no es el Doral ya estamos en toda Florida, donde tú te pares. O sea, yo estaba comentando hoy que yo me hago las uñas en un sitio donde no hay venezolanos, es bien lejos, bien retirado, pero ahí fue donde llegué la primera vez y no me separo de mi manicurista, que es vietnamita además, y de repente estoy entrando, nunca he encontrado venezolanos ahí, de repente estoy entrando y me encontré con una venezolana que ve el programa todos los días, y yo como que y una de las manicuristas es venezolana también, es decir, ya está poblando el mundo. Sí, señor. Lamentablemente, porque nos tocó, porque no sabes celebrarte o entristecer. Sí, yo creo que ninguno de nosotros quiso venirse, pues, ¿no? Nosotros somos un caso distinto al de todas las demás nacionalidades, ¿no? Nosotros nos vinimos, bueno, por una situación que ya no ni vale la pena mencionar, pero igualito, estamos aquí y es difícil, sobre todo cargar con la nostalgia también, cuando uno se viene, traerse la nostalgia, manejar esas emociones, de eso también vamos a hablar en el Eso es muy importante, ¿no? Tú sabes que tengo contacto con una terapista que siempre le he dicho, mira, yo creo que los terapistas, porque además aquí hay mucho médico venezolano, incluso terapistas, psiquiatras, psicólogos, que deberían atender un poco este tema de lo que está haciendo el exilio. Nosotros tenemos un coach que ese día eso es bien importante, el manejo de las emociones, porque qué difícil es esto, ¿no? Es un duelo. La gente cree, hoy había una muchacha manicurista que me estaba diciendo, bueno, la gente cree que uno llega aquí es directo a tomarse una foto con Mickey Mouse. Exacto. Y llegas a hacer cualquier cosa, lo que sea, y aparte el desarraigo es dolorosísimo. Claro. Por ahí leí a alguien que puso que venirse era como divorciarse estando enamorado. Alguien lo puso en estos días. Y para mí fue eso, bueno, aunque yo no me he divorciado, por cierto, o sea, del país. Exacto. Yo siento que ha sido como una separación obligatoria, ¿no? Claro. Pero sí es así, tú dejas algo que amas, que en lo que viviste, lo que te gustaría quedarte, pero ya hay situaciones que rebasan, pues. Sí, señor. Y los hijos de uno, el tema de los hijos creo que es un tema que hay que tomarle bien importancia, por lo menos la mía que es adolescente, pues vivió un duelo, claro. Un duelo, ¿no? Una cosa que uno hubiese querido que viviera. Yo atravesé eso también, pero bueno, y una de las cosas que les dije a los compatriotas en Orlando es que uno primero tiene rabia y sentimientos encontrados y dolor, pero ya yo tengo 10 años y vi el proceso y le agradezco tanto a Dios haberme permitido criar tener una oportunidad. Sí, señor. Claro. Mi hija cumple el sábado 21 años, está estudiando en una universidad de periodismo y política becada. Qué orgullo. Y se levanta todos los días sabiendo que su esfuerzo va a ser reconocido. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú ya sabes que, bueno, que formaste una familia, que tienes la tierra de libertad donde vas a formar una familia. Tómate una buena decisión. Con todas las oportunidades, entonces, claro. Pero los comienzos son sumamente duros. Sumamente duros. Y hay que decirles a los venezolanos que se están viniendo en este momento, que gracias a Dios estamos aquí muchos ya para recibirlos y para acompañarlos, Ese también es el objetivo de la feria, porque vemos que estamos como muy disgregados. Los cubanos siento que lograron todo lo que lograron porque estaban unidos. Los cubanos, los colombianos, los argentinos,
Mira, yo no sé qué les pasa a los venezolanos. Creo que es una experiencia nueva para nosotros, no aprendemos, pero queremos fomentar esa unión porque así vamos a poder conseguir la ley de ajuste venezolano, la acción diferida, todo ese tipo de cosas que nos van a beneficiar como comunidad, pero disgregados no vamos a hacer nada. Pero es que además tú ves que aquí llegan venezolanos que pasan solos muchísimo tiempo. Sí, y yo digo, pero ¿cómo es posible que habiendo tantos venezolanos aquí llegue alguien que pase, que viva en soledad, que no tenga contacto con nadie, que no tenga dónde dejar de repente dónde pasar a comer? Yo siempre digo, hay que compartir hasta los cuartos vacíos que tenemos. Tenemos que volver a ser solidarios. Claro, y compartir las habitaciones. Claro. El día que mi hija se fue a estudiar a la universidad, yo dije, esta habitación será para quien la necesite, y así ha sido, casi nunca está vacía. Siempre pasan por ahí, bueno, jóvenes que tuvieron que salir corriendo, estudiantes, lo que sea. Y eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Ojalá también en esa feria se pueda transmitir un poco de esa solidaridad. Eso es lo que queremos y cambiar la imagen que tenemos aquí. Es el próximo 9 Es el 9, el viernes que viene, en el Hotel Aloft, de 3 de la tarde a 9 de la noche. De todas maneras, aquí vamos a estarlo promocionando porque creo que para mí ese tema es bien importante. Y que nos busquen en Facebook y busquen la información porque no podemos pasar esta información en Venezuela, no nos la dejan. Entonces que nos busquen en nuestras redes. Bueno, es que ha habido problemas porque no se atreven los colegas y yo entiendo eso. Porque son comprensibles, lo respetamos también, pero sí que nos ayuden un poco por las redes a difundirlas para que llegue. ¿Ustedes tienen algún Twitter? ¿Están en las redes sociales o no? Estamos en Facebook, me viene un fanpage de Facebook, me viene demasiado, y tenemos un blog que es, déjame porque está largo, me viene demasiado.wordpress.com, también por aquí. Y nuestras redes que Inosca Garros y Aymara Chacín y Minin Areva, lo que es la otra socia. Que es la otra periodista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Serás bienvenida. Porque de verdad que me parece que eso es bien importante. Y gracias por hacerlo, gracias por tener la iniciativa. Gracias a ti por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo también estoy en las redes sociales, también tengo un fanpage en Facebook. No se olviden de visitar lo que es www.facebook.com/Patricia Poleo Oficial.